Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Me presento rapidísimo. Mi nombre es Paulina Romero, soy Brand Manager en Book México. Y antes de cederle la palabra a nuestra super speaker que tenemos el día de hoy, me gustaría contarles un poco lo que es Book para aquellos que aún no nos conozcan. Bueno, Book nace en Chile en 2017 con un propósito muy claro, el hacer de las empresas un lugar de trabajo más feliz. Y hoy con esa misma esencia trabajamos por ser la mejor plataforma integral de gestión de personas en toda Latinoamérica. De esta manera hemos ido creciendo en la región, llegando a Colombia en 2019, a Perú en 2020, a México en 2022 y a Brasil en 2025. Durante este tiempo hemos también logrado hitos bastante relevantes, entre ellos la expansión de nuestras soluciones, el tener ya más de 2 millones de colaboradores siendo gestionados por nuestra plataforma, más de 9.500 clientes que hoy confían en nosotros en estos 5 países y más de 1.800 bookers que hoy día con día trabajamos bajo un mismo propósito. Y bueno, en la siguiente slide. Podrán ver aquí que, bueno, en Book nosotros gestionamos todo en una misma plataforma que está dividida en tres grandes pilares: administración, desarrollo organizacional y beneficios. Aquí van a poder ver a grandes rasgos los módulos que conforman cada uno de estos. Y pues bueno, la verdad es que esto es una súper mini probadita, pero los invito a que si están interesados en conocer nuestras soluciones, pueden agendar una demo o una llamada con nuestro equipo comercial en este código QR que ven del lado derecho de la pantalla. Y bueno, no quiero robarle mucho tiempo aquí a Beca, nuestra speaker. Me gustaría ya entrar un poco más en materia y sé que probablemente muchos ya conocen o han escuchado este concepto de renuncia silenciosa. Y en este espacio la idea es ir más allá del concepto, darle realmente como acciones que pueden aplicar para detectar estas señales de renuncia silenciosa, ver cómo poder prevenirlo, porque al final sabemos que esto está correlacionado con el nivel de compromiso de nuestros equipos y a su vez esto tiene un impacto en los resultados de negocio. Entonces, bueno, quisiera presentar a Salma Castellanos, nuestra speaker experta que va a estar con nosotros el día de hoy. Salma es licenciada en Administración de Empresas con un diplomado en Desarrollo Organizacional y Gestión de Personas. Cuenta con más de 4 años de experiencia en consultoría organizacional especializada en clima laboral, desarrollo organizacional y cumplimiento de la NOM 035 y NOM 037. Ha participado en proyectos de consultoría, webinars, talleres y sesiones de sensibilización enfocados en liderazgo, comunicación, bienestar organizacional y gestión del talento, acompañando a empresas de distintos giros en el fortalecimiento de su cultura y la experiencia de sus colaboradores. Entonces, bueno, los invito a que durante el webinar puedan poner sus preguntas en el chat. Al final tendremos un espacio para resolverlas. Y pues nada, Salma, te dejo el espacio. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Perfecto, muchísimas gracias, Pau, y pues a todos nuevamente bienvenidos a esta sesión. Antes de empezar de lleno como con esta sesión, con los temas que vamos a estar abordando, me gustaría saber desde dónde nos visitan, desde dónde nos están escuchando de forma virtual. Nosotros estamos en Ciudad de México, pero también me gustaría conocer un poquito de en dónde se encuentran ustedes, si también están en Ciudad de México, desde qué delegación nos escuchan. Entonces, justo por aquí ya veo que nos están compartiendo. Estamos igual en Ciudad de México, Colima, Chicago, ok, Monterrey, Estado de México. Veo que estamos desde distintos lugares y me da muchísimo gusto que se hayan tomado el tiempo para poder llevar esta sesión a cabo. Entonces, con esta es nuestra primera interacción y quisiera compartirles que a partir de este momento y durante toda la sesión vamos a tener diversas interacciones, por lo que me gustaría que siguieran participando de esta manera. Lo vamos a hacer a través del chat, a través de algunas preguntas que más adelante les vamos a hacer, pero también a través de las reacciones. Entonces, para mí es muy importante que las puedan identificar. En la barrita de abajo tienen justamente una opción de reacción y eso también nos va a ayudar a poder llevar a cabo esta sesión. Entonces, para saber que todo esto quedó claro, me gustaría que empecemos con nuestra primera reacción y todos me ayuden con el pulgar arriba si estamos de acuerdo en seguir esta interacción. Perfecto, ya veo aquí varios pulgares, muy bien. Perfecto, equipo, muchas gracias. Y bueno, como ya lo saben, mi nombre es Alma Castellanos, yo las voy a estar acompañando durante esta sesión, ¿vale? Vamos a dar inicio justamente con esta sesión y me gustaría hacerles una pregunta muy importante.
¿Y si la próxima renuncia de tu empresa ya hubiera comenzado? ¿Se han puesto a pensar en realidad en esta pregunta o analizarla? ¿Alguna vez han trabajado con una persona que cuando llegó a la empresa era completamente distinta a cómo es hoy? Y no estoy hablando de una persona que tiene un bajo desempeño o una persona conflictiva, sino esa persona que participaba, que alzaba la mano, que si había un nuevo proyecto era la primera en decir yo quiero participar, yo lo hago, y de repente la persona cambió. ¿En qué momento cambió esa persona? ¿Se acuerdan? ¿O qué fue lo que sucedió para que esta persona cambiara? Creo que muchos de nosotros, inclusive apenas seguimos analizando quién será esa persona o a lo mejor si en algún momento yo fui esa persona, pero no sabemos o no identificamos específicamente cuándo hubo ese cambio. Y es que eso sucede con la renuncia silenciosa y eso es lo que va a dar apertura a nuestra sesión de hoy. Y es que realmente la renuncia en realidad comienza antes de que nosotros la identifiquemos. Antes de que alguien deje de esforzarse, ya está sucediendo algo, ya hay ciertas cosas que la están impactando. Usualmente una persona que se encuentra ahí no quiere decir que siempre lo esté. Este tema de renuncia silenciosa viene ligado justamente a aquellas personas que todos los días asisten a la organización, que todos los días ingresan a esas sesiones o esas reuniones que tienen, o que están inclusive sentados ahí con ustedes, pero que en realidad, aunque estén presentes físicamente, emocionalmente ya se encuentran ausentes. Están buscando la manera de poder salir de ese lugar en el que no se sienten cómodos, no se sienten felices y no se sienten valorados. Todos sabemos y creo que muchos de nosotros identificamos lo que es la renuncia silenciosa, porque en algún momento nos han compartido la definición, la hemos leído, hemos visto artículos, pero más allá de entender la definición, es importante entender los factores que permean en ella y cómo nosotros, desde nuestro puesto de liderazgo, de recursos humanos o como compañero de trabajo, podemos apoyar. Y aquí viene una pregunta muy importante que me gustaría hacerles y que me gustaría me compartieran en el chat para conocer un poquito más justo de este proceso. Si actualmente yo pudiera definir renuncia silenciosa, ¿con qué palabra la definiría? No necesitamos una definición de algún autor ni algún proceso técnico, sino yo, desde mi punto de vista y desde lo que he visto, ¿cómo definiría renuncia silenciosa? Ok, por aquí vemos que María nos dice un pie adentro y uno afuera. Dalia desinterés, Fabricio apatía, por ahí nos dice Roxana desmotivación. Voy a leer solo algunos porque veo que también tenemos como algunos similares. Fabiola nos dice que desapego. Perfecto, ¿ok? Entonces, quedémonos justo con eso que ya conocemos, pero para poder complementarlo con todo lo que nosotros vamos a estar hablando de este lado, ¿ok? Muy bien, entonces a partir de esto les quiero presentar a una persona importante para este webinar, para esta sesión. Quiero que conozcan a Jorge, o en realidad la historia. Aquí hay algo muy importante y quiero hacer hincapié. Jorge en realidad no existe en este punto, es un nombre que nosotros seleccionamos de manera aleatoria, pero Jorge puede tener algún otro nombre, puede ser Luis, puede ser Rodrigo, puede ser Carla, puede ser Adrián, puede ser cualquier persona que esté pasando por esta situación. Y les voy a contar justo un poquito para que vayamos ligando cada uno de estos elementos. Jorge tiene 32 años y lleva justo 3 años dentro de la organización. Y déjenme comentarles que justo también Jorge era una de las personas más queridas dentro de su organización y siempre fue de los primeros en participar. Era esa persona que cualquier líder sueña con tener y que dicen, ese es mi mejor elemento. De hecho, hace un año Jorge recibió un reconocimiento por un proyecto importante que realizó y esto fue a nivel organizacional. Sin embargo, hoy Jorge no se siente cómodo, ya no participa en su organización y en realidad sus compañeros se han dado cuenta que ni siquiera interactúa con ellos. Nadie sabe qué es lo que pasó con Jorge, solamente que ya no está siendo el mismo que era al inicio de su inicio dentro de la organización. ¿Qué creen que le pasó a Jorge? ¿Alguien me quiere apoyar en contestar en el chat? ¿Qué creen que fue lo que le pasó? ¿Alguien se da una idea? Vamos a dar un minutito para ver si por ahí nos damos alguna idea de qué fue lo que le pasó. Igual ayúdenme en el chat a poner qué creen que fue lo que le pasó a Jorge. Y voy a estar leyendo. Ok, dicen falta de reconocimiento, burnout, sus propuestas fueron ignoradas, no se siente valorado. Perfecto.
se desmotivó, está ciclado, lo dieron por hecho. Perfecto, muy bien equipo. Y es que esto es muy, muy cierto. Pueden ser muchas las razones en realidad, pero todos estamos dando alguna razón del por qué. Y esto es muy importante porque nadie dijo, ay, es que Jorge es flojo, ay, es que Jorge no quiere hacer sus actividades, ay, es que Jorge no empata con la organización. Nos están dando causas específicas. Y esto es muy importante porque nosotros intuitivamente sabemos que detrás de un comportamiento siempre existe una historia o una causa del por qué está sucediendo eso. No es que Jorge se haya levantado un día y diga, ay, ya no lo quiero hacer porque pues no quiero y ya. No, algo tuvo que haber pasado para que las personas se comportaran de esa manera. Y no solamente estoy hablando de Jorge, pueden haber muchas otros casos similares que a lo mejor inclusive ustedes con esta plática ya están empezando a identificar. Muy bien. Vamos justo a empezar ahora sí de lleno con esta información. No vamos a soltar a Jorge, por favor, recuérdenlo, porque esto nos va a seguir durante toda esta presentación. Y es que en realidad lo que vemos nunca cuenta todo lo que de verdad está sucediendo. Solamente estamos viendo un cachito de toda la historia que hay detrás. Nosotros podemos decir es que hace únicamente lo mínimo, ya no está haciendo lo mismo, ya no se siente bien, pero no sabemos por qué está sucediendo esto, por qué está haciendo únicamente lo mínimo, qué es lo que está pasando. Y aquí es en donde vienen ciertos elementos, porque Jorge se pudo sentir agotado de tanto trabajo y de no ver resultados que impactan para él. Porque a lo mejor Jorge al principio recibió muchos reconocimientos, pero después se dieron cuenta que era algo que hacía continuamente y lo normalizaron y ya no hubo este reconocimiento de su lado. O el liderazgo que se tenía no era el adecuado, que pudo haber sido dos cosas. Un líder que está ahí presente, pero que nunca está para dar una retroalimentación, un acompañamiento, o el líder que nada más delega tareas, pero no da un proceso de acompañamiento, también puede ser cualquier caso. Que exista poca autonomía para realizar las tareas. Siempre tiene que haber alguien detrás de mí para yo poder avanzar, para yo poder hacer algo y entonces eso me genera cierto desgaste y regresamos a temas de agotamiento. Ausencia de crecimiento. Si nosotros nos quedamos estáticos siempre en el mismo lugar haciendo lo mismo, en algún momento nos vamos a desgastar y vamos a decir, ¿qué hago aquí? Estoy perdiendo mi tiempo, no estoy aprovechando pues eso que yo estoy aprendiendo. Y lo más importante, y no porque lo demás no lo sea, pero todo esto se alinea a la pérdida de propósito. Una persona que no sabe hacia dónde va a ir, en algún punto va a buscar algo que sí le dé hacia dónde llegar. Entonces, si nosotros no ubicamos qué es lo que está sucediendo, pues difícilmente vamos a poder hacer algo. Y es que entender las causas profundas es el primer paso para actuar y reconstruir el compromiso. Cuando yo empiezo a identificar qué es lo que de verdad está sucediendo y no estoy dando por hecho algo, me va a ayudar a mí a tomar las decisiones adecuadas para poder dar continuidad a mi proceso y para poder hacer las cosas de manera correcta. Perfecto, equipo. Entonces, justo aquí vemos que ya empezamos a revisar qué es lo que está sucediendo. No solo estamos dando una definición, sino qué es lo que está pasando. Y cuando nosotros empezamos a identificar las causas, también debemos entender cuál fue el camino que se recorrió para poder llegar hasta ese punto. Y aquí me gustaría compartir con ustedes justamente ese flujo que nosotros usualmente seguimos y que a veces no nos damos cuenta. Entonces, los indicios, y es muy importante mencionar esto, aparecen antes de la renuncia. ¿Por qué? Porque hay pequeñas cositas que nos hacen entender que algo está sucediendo, pero a lo mejor en primer momento no lo vemos. La primera parte de cuando ingresamos a una organización es que todos nos llegamos con entusiasmo. ¿Qué significa esto? Yo no llego a una nueva organización ya toda cabizbaja, triste, no, porque en realidad estoy empezando algo nuevo. Estoy motivada, tengo muchas ganas de aprender y de aportar. Y en este caso, regresando un poquito a la historia de Jorge, Jorge llegó motivado. Como les comentaba, alzaba la mano, hacía sus procesos, siempre buscaba de qué manera innovar, preguntaba y pues era todo como color de rosa como nosotros lo vemos. La idea es que todo siempre siga así, que siempre podamos seguir desarrollándonos, que podamos seguir haciendo las cosas. Pero cuando estamos hablando de un caso de renuncia silenciosa, podemos identificar ciertos detalles. Empieza la frustración. Algo empieza a no funcionar.
es que Jorge levantaba la mano, pero nadie le hacía caso, nadie le preguntaba qué necesitaba. Jorge preguntaba y nadie contestaba esas preguntas. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Pues cierta frustración de que nadie te está haciendo caso, de que nadie te esté dando seguimiento. Y eso a su vez lleva a la desmotivación. ¿Por qué? Porque si yo estoy alzando la mano y nadie me está haciendo caso y nadie contesta mis preguntas, pues ¿para qué voy a seguir haciendo las cosas? Entonces hay una pérdida del interés, deja de esforzarse más allá de lo mínimo y empieza a hacer solo lo que le corresponde en su puesto de trabajo. Y esto es muy importante porque nos lleva al siguiente punto, que es la desconexión. Como ya no me siento motivado, ya no siento que algo me esté generando a mí de manera personal cierta motivación, empiezo con la desconexión y empieza la distancia emocional. Primero con su equipo directo y más adelante con la organización como tal, porque ya no se siente identificado, no siente que pertenezca, siente que solamente es otra persona que va a trabajar. Y esto, a su vez, genera la renuncia silenciosa. ¿Qué significa esto? Que cumple con lo mínimo indispensable, pero nada más. No va más allá, ya no pregunta, no alza la mano, no ve cómo seguir creciendo. Empieza la desconexión de Jorge hacia la organización, pero también de la organización hacia Jorge, porque no hay nadie que le esté preguntando qué es lo que le está pasando. Y es que esto al final nos va a llevar a algo muy importante, que es la renuncia real, que es ya la desconexión se convierte en una renuncia real y Jorge pues toma la decisión de buscar o elegir otro camino que no está ligado con la empresa. Y es que aquí es muy importante porque la renuncia silenciosa muchas veces es la antesala de la renuncia real. Lo importante también aquí es identificar a tiempo esas señales para que esta renuncia silenciosa no impacte en una renuncia real, sino podamos mermar esa situación y poder modificarla a un comportamiento positivo. Y es que el reto no es ver estos indicios, porque pues podemos verlos en muchos lugares o identificarlo inclusive con nosotros, sino poder interpretarlos y saber de qué manera poder ayudarnos y ayudar a las personas. A lo mejor si somos líderes desde nuestro proceso de liderazgo, si somos de recursos humanos desde nuestro puesto, pero también si somos compañeros, pues podemos ayudar a las personas a nuestro alrededor. Y aquí también me gustaría hacerles una pregunta muy importante. ¿Cuál creen que sea la señal más fácil de pasar por alto, de estas que yo les comenté? La frustración, la desmotivación, el desinterés. Para ustedes, ¿cuál sería la más importante? Vamos a dar igual un minutito, los voy leyendo aquí en el chat para conocer sus respuestas. Ok, igual por ahí veía que nos dejaron bastantes respuestas de hace rato, entonces muchas gracias por estar participando, equipo. Aquí muchos nos dicen desconexión, desmotivación. Ok, muy bien. Déjenme bajar un poquito el chat. Desinterés, desmotivación. En realidad esto va a depender muchísimo de cada uno de los casos, porque nosotros los podemos identificar de diferentes maneras. Lo importante aquí es poder identificarlos para saber qué hacer en un siguiente punto. Esto está muy ligado del siguiente punto que les quiero mostrar, que es muy importante, porque ya entendemos justamente hacia dónde va ligado, desmotivación, desconexión, desinterés, pero hay señales que nosotros normalizamos y que casi siempre ignoramos, o más bien las definimos como algo usual o algo que hace la persona solo por hacerla. Y es aquí donde nos va a funcionar mucho el entender cuando algo sí puede llegar a ser tema de renuncia silenciosa o es algo que está pasando por cierta etapa personal del colaborador. Y es que aquí vamos a tener justo tres columnas, lo que vemos, lo que solemos pensar y lo que realmente puede llegar a significar. Regresando un poquito con el tema de Jorge, y no lo voy a soltar justo porque eso nos va a ayudar bastante, podemos ver que Jorge dejó de proponer ideas. Muchas personas pudieron pensar, perdió el interés, pero ¿qué pasa si en lugar de esto es porque ya no siente que su opinión genera impacto? Porque él proponía ideas, pero nadie le hacía caso. Entonces, ¿qué es lo que suelo pensar yo? Mi opinión no importa, entonces, ¿para qué comparto ideas? La siguiente, participa menos. Está desmotivado, le falta motivarse. A lo mejor no encuentra un espacio seguro para expresarse porque cuando lo hizo nadie le hizo caso, nadie lo escuchó. Hace únicamente lo necesario. Le falta compromiso, tiene que comprometerse más, ponerse la camiseta.
Quizá perdió el sentido del propósito, ya no entiende cuál es el propósito de estar en la organización, de las tareas que ejecuta y del cargo que tiene. La que usualmente también utilizamos ya no pregunta, es conformista, se queda con lo que le dan y ya no quiere aprender más. Quizá ya no está aprendiendo porque dejó de visualizar oportunidades de crecimiento, perdón. A lo mejor dejó de preguntar porque alzaba la mano y nadie contestaba esas preguntas. Pueden ser diversas razones. Y la última, evita nuevas responsabilidades. No quiere esforzarse, solo quiere hacer lo que le toca y ya. Puede sentirse agotado o sobrecargado porque por mucho tiempo quiso generar nuevas responsabilidades, por eso al final no le generó más que el desgaste en lugar de resultados positivos. Esto que vemos aquí son cosas que usualmente llegan a suceder en diversos casos y es importante identificar el por qué suceden. Y aquí es muy importante entender, todos somos seres humanos y pasa, porque pasa, que tenemos semanas difíciles y en esas semanas difíciles lo que menos queremos es trabajar o dar un poquito más, queremos descansar. Y a lo mejor en esa semana yo, Salma, propongo muchas ideas, pero en la siguiente ya no me siento desgastada y está bien, es normal. A todos nos pasa. Aquí lo importante es que el problema aparece cuando estas conductas dejan de ser una excepción y empiezan a convertirse en un patrón. Ya no propone ideas, pero ¿desde cuándo ya no lo hace? Ya lleva meses, días, semanas así y se ve que esta persona ya no está conectada con la organización. Pero Sultanito está bien, solamente que la semana pasada tuvo algo personal, tuvo demasiada carga de trabajo y por eso estaba pues más tranquilo. Por eso es importante empezar a identificar qué sí es y qué no es, porque regreso a lo mismo. A muchos nos puede pasar y sé que nos ha pasado que tenemos días en los que no queremos ni que nos toquen, pero esto es distinto a cuando una persona ya se siente así de manera regular y entonces ahí es en donde debemos escuchar esos focos y donde debemos ayudar a la persona. Muy bien, y esto justamente se liga a otro punto muy importante porque ya vimos cuál es el ciclo que seguir. Ya vimos algunas señales que a veces tendemos a ignorar o no las ignoramos, pero las normalizamos y las relacionamos con alguna otra acción. Pero esto también se complementa por qué desconecta realmente a las personas. ¿Cuáles son esos factores que nosotros a lo mejor ya conocemos, ya hemos platicado de ellos, pero nunca los hemos relacionado con este tema? Y aquí justamente voy a hablarles de cada uno de ellos. Primero, el propósito. Porque una persona que camina sin sentido y sin camino tiende a cansarse. Lo mismo pasa con una persona que no tiene propósito. Si no sabe hacia dónde ir, paulatinamente se va a cansar y va a decidir ir hacia otro camino. Tema de liderazgo, porque en cuestiones de liderazgo puedo ser muy buen líder, pero también necesitamos tener herramientas que apoyen a nuestros colaboradores. Y era lo que hace un momento comentaba. Puedo ser, a ver, a lo mejor un líder y yo sé que ahí está mi líder, pero el líder tiene tanto trabajo, tantas cosas que hacer, que no le da tiempo de acercarse conmigo. O el otro caso en el que el líder se acerca conmigo para revisar metas, objetivos, pero no me pregunta cómo estoy, qué necesito, si hay algo, o no me da una retroalimentación ni siquiera para saber cómo continuar desarrollando. Tema de comunicación. Cuando a ti te entregan tareas sin decirte el por qué, en algún punto a ti te va a generar cierto desinterés y vas a decir, ok, solo tengo que ejecutar tareas y no son importantes para procesos que tenga que realizar. O cuando se comunica algo y tú eres la última persona que se entera porque a ti nunca te lo dijeron, te quedas como de, pero ¿por qué no se comunican conmigo? Quizá no soy importante. Tema de reconocimiento. Y es que el que nos aplaudan todo el tiempo es irreal y creo que inclusive nos incomodaría que eso sucediera, pero sí es importante siempre reconocer por las nuevas cosas que estamos haciendo y no es necesario solamente el cumplimiento de objetivos, por realizar un nuevo proyecto, por encontrar un nuevo conocimiento, por innovar en algún caso. También las cosas pequeñitas son importantes reconocerlas. Temas de desarrollo. Regresamos a lo que les comentaba. Una persona que se queda estática en un lugar, en algún punto va a generar desgaste y ya no va a querer, pues, continuar en el camino. El desarrollo no solamente está ligado a aumento, a ascenso, a un nuevo nivel jerárquico, sino también a aprender, a crecer, a encontrar nuevos conocimientos, a poder participar con otras áreas. Y temas de balance. ¿Qué significa esto? Que el proceso sea equilibrado, porque cuando las tareas son más que los resultados, va a haber un desgaste y una desconexión.
el tema es que siempre esté equilibrado, que lo que yo haga también me genere a mí satisfacción, porque puede que yo me desgaste muchísimo haciendo una actividad, algún proyecto, pero si eso me va a generar un resultado o algún impacto positivo que para mí es muchísimo más o vale más, va a hacer todo y va a ser un balance para mí. Aquí es importante mencionarles que cuando una de estas fallas, las demás comienzan a debilitarse, porque si yo no tengo una muy buena comunicación, de nada me va a servir el reconocimiento porque yo voy a sentir que algo no está funcionando. Si yo a lo mejor tengo muchos temas de desarrollo, pero el liderazgo que tengo no es el adecuado, posiblemente ese desarrollo no me va a funcionar. Cada uno de estos elementos en sí nos puede impactar, pero estos también a su vez impactan en todos y lo que va a generar es que si estos se hacen de manera negativa, van a permear en el compromiso y este va a disminuir. Cuando el compromiso disminuye, la desconexión aparece, empieza mi proceso de renuncia silenciosa, que era de lo que hablábamos en un inicio, y esto puede repercutir negativamente en una renuncia real. Y aquí les vamos a dejar justo una preguntita para que nos ayuden a contestar y que nos ayuden a elegir cuál de estos factores hoy en día representa el mayor desafío en sus organizaciones. Ahí les dejamos una encuesta, por favor ayúdenos a contestar y les vamos a estar también compartiendo el resultado de estas encuestas en el chat para que lo puedan conocer y también puedan hacer un análisis de si nosotros estamos pasando esto con otra organización o con otras personas, o a lo mejor si es un caso aislado que nosotros tenemos. La realidad es que no hay casos aislados, pero sí es importante conocer dónde nos encontramos. Vamos a darles algunos minutitos para que puedan contestar. Y me gustaría saber, equipo, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Tienen alguna duda? Si está todo bien, ayúdenme con una reacción, la que ustedes quieran. Y las dudas recuerden dejarlas en el chat para que también las vayamos contestando. Ok, perfecto, veo varias reacciones. Me gusta mucho que estén participando porque eso quiere decir que estamos justo atentos a la sesión. Igual, si en algún punto ustedes tienen a lo mejor una idea distinta a la mía, también se vale que la compartan acá. La idea es que entre nosotros podamos realizar esta conversación. Perfecto, por ahí vamos viendo justo cómo va esta pregunta y vemos que la mayoría son temas de liderazgo, tenemos otros en temas de comunicación y desarrollo. De ahí tenemos propósito, reconocimiento y balance. Voy a continuar con este proceso. Denme un segundo para quitar tantito de pantalla las votaciones. Listo, y bueno, nosotros ya hablamos justamente del flujo que seguir, de las señales que tenemos, de los factores que permean y vamos a regresar nuevamente con Jorge. Les recuerdo que dijimos que no le íbamos a soltar y aquí lo tenemos nuevamente. ¿Qué pasa si Jorge hubiera tenido una conversación honesta con su líder hace 3 meses? Imagínense que Jorge y su líder hubieran dicho, ¿sabes qué? Tenemos que platicar. ¿Creen que esta historia habría sido diferente o habría sido la misma? Y aquí quiero que me ayuden nuevamente a interactuar. Aquellos que piensen que sí sería diferente, ayúdenme con un like. Aquellos que piensen que en realidad esto no cambia nada, ayúdenme con un dislike, por favor. Vemos algunos que ponen que sí. De momento todos están mencionando que sí. ¿Ok? La mayoría nos acaba de contestar que sí. Y sí, justamente yo también creo que esto hubiera cambiado, porque cuando una persona muestra interés por otra, abre el camino y le genera un panorama distinto, porque sabe entonces que sí importa y que hay alguien, que lo está escuchando. Porque las personas en realidad no siempre necesitamos que resuelvan todos nuestros problemas, pero sí necesitamos que hay alguien que esté dispuesto a escucharnos, a acompañarnos y a estar ahí para nosotros. Y esto también habla de temas personales. Somos personas sociales y siempre necesitamos ese apoyo y ese acompañamiento. Esto no solamente quiere decir que ya escuchándolo vamos a cambiar por completo el proceso, pero es el primer paso para poder generar un cambio. Justo a partir de este momento les voy a mostrar algunas estrategias, algunas herramientas que nos pueden servir. Pero este es el primer paso siempre para poder cambiar el panorama de alguien que está pasando por algo difícil, que es en este caso tema de renuncia silenciosa.
Y bien, como les comentaba, las personas en realidad no necesitan más beneficios. O sea, está padre que me suban el sueldo, que me den más bonos, que generen más eventos, que haya más dinámicas, porque generamos conexión con otras personas. Pero estas herramientas o estas estrategias son a corto plazo. Después de que estas acciones suceden, posiblemente el ciclo siga siendo el mismo y volvamos a regresar a donde nos encontrábamos y en realidad no nos ayude de manera general. Lo que las personas necesitan es volver a conectar, volver a sentir que son parte de algo. Y aquí vamos a empezar con los 5 elementos que nosotros debemos identificar o que nos van a ayudar a conectarnos con nuestros colaboradores. El primero de ellos es sentirse visto. Una persona que se siente vista, que sabe que se está valorando su esfuerzo y que hay personas que ven lo que está realizando, es una persona que se siente importante y que por ende genera motivación y conexión. Entonces siempre es importante hacer sentir vistas a las personas con un comentario, con una retroalimentación, con un felicidades así muy general, les va a ayudar inclusive justamente con saber o con escuchar. La segunda es crecer, porque como les comentaba, una persona que se encuentra estática en algún momento se va a aburrir y se va a ir. Y hay muchas maneras de crecer. Sí, podemos subir de puesto, sí podemos entrar a un tema de liderazgo, pero también puedo aprender más cosas dentro de la organización. A lo mejor compartir conocimientos con otra área, participar en otros proyectos, integrarme a un tema de capacitación interna en la organización o también temas de mentoría, acercarme con alguien que pueda ser mi mentor y me pueda mostrar algunas habilidades que todavía no desarrollo. Sentirse seguro. Y esto no solamente es sentir confianza, sino de verdad sentirnos seguros. A nivel personal, si estamos en un lugar en el que no nos sentimos seguros, lo primero que va a hacer es salir de ahí. Y lo mismo pasa con las organizaciones. Pero sentirme seguro, ¿cómo? No solamente estamos hablando de un tema físico, sino de que yo pueda estar en un lugar en donde pueda compartir mis ideas y estas sean valoradas. Y si no son funcionales, que me den una retroalimentación en donde yo pueda justamente preguntar todo lo que necesito para aprender sin ser juzgado. Y en donde yo también pueda decir si algo, a lo mejor en lo que no estoy de acuerdo, poder compartirlo sin repercusiones. Porque si esto no sucede, en algún punto la persona va a callar, ya no va a poder compartir eso y regresamos al punto importante, no se va a sentir seguro para poder desarrollarse. El siguiente, tener propósito. Una persona con un propósito o una meta es una persona motivada y una persona que va a hacer lo posible por cumplirlo. Y el tener propósito no solo le ayuda al colaborador, también a mí como organización me ayuda a sacar lo mejor de esa persona para crecer, para innovar, para integrar nuevos elementos que a lo mejor ella tiene con ese desarrollo, con esos conocimientos que se van generando y ser escuchados, que era lo que justo veíamos con Jorge. Si a mí me escuchan, si a mí me preguntan cómo estoy, si se interesan por mí, me voy a motivar porque ya estoy cumpliendo justo con esta fase que tengo aquí. Estos son los factores que nos ayudan y como ven no necesitamos ni mucho dinero, ni muchas herramientas, ni mucha estrategia. Con hacerlo de la manera correcta y acercarnos de la mejor manera y hacer sentir al colaborador conectado nos va a ayudar muchísimo a que este ciclo se vuelva positivo. De estas 5 necesidades que yo les estoy compartiendo en este momento, ¿cuál creen que hoy necesita más su organización? Ayúdenme a dejar justamente una reacción. Cada una de estas abajo tiene la reacción para que ustedes me comenten cuál de estas creen que es la más importante actualmente. ¿Ok? Por ahí vemos el escuchado, tenemos una de propósito, crecer. Ok, muy bien. Vamos a dejar que todos puedan reaccionar, sentirse vistos. Perfecto. Ok. Vemos por ahí varias reacciones y son distintas y en realidad todas son válidas. ¿Por qué? Porque cada uno desde nuestra cancha podemos determinar justo cuál es lo que más me interesan a mí. Puede ser que a lo mejor yo haya identificado alguna persona que necesita eso, o yo como persona es lo que más me interesa a mí para poder sentirme conectado con la organización. Pueden ser diversas cosas. Lo importante es poder identificarlas y trabajarlas para que tenga un impacto positivo dentro de la organización, dentro del área, dentro del equipo y dentro de mi trabajo.
Y aquí es muy importante volver a mencionar, las personas rara vez se comprometen por un beneficio, porque el beneficio es muy padre y regreso, esto es a corto plazo. Se comprometen por hacer sentirlas que las experiencias de trabajo en una organización son reales y son positivas. ¿Por qué? Porque se sienten parte de algo importante. Esto que acabamos nosotros de comentar lo quiero ligar justo con 5 estrategias que ustedes pueden utilizar para recuperar el compromiso, que independientemente del factor que hayan elegido, lo puedan asignar. Entonces, vamos con el siguiente punto y les voy a compartir justo las 5 estrategias más importantes. Y puede ser que ya las hayan escuchado, que las hayan leído en otro webinar, pero siempre es importante tenerlas en consideración, tenerlas en mente y lo más primordial, y integrarlas dentro de pues, sus actividades, dentro de sus herramientas, dentro de sus estrategias. La primera es escucha y actúa. Y esto justo va ligado con nuestro caso. Una persona que escucha es una persona que justamente nos va a ayudar, pero solamente escuchar no sirve del todo, porque puede suceder esta parte de, ay, yo platiqué con mi líder y le dije justamente cómo me sentía, pero mi líder me dijo, ay, pobrecita, qué bueno, y ahí se quedó. Ya no hubo un cambio, ya no hubo un seguimiento. Eso a la larga va a regresar a que yo ya no quiera hablar o simplemente que no suceda nada y yo sepa que pues en realidad el proceso se quedó estático. Por eso siempre el escuchar va ligado con el actuar. Yo escucho y sé de qué manera puedo actuar o qué puedo hacer para apoyar a mi colaboradora que se sienta más integrada. Liderar con cercanía, porque está muy padre cumplir con los objetivos y tener buen desempeño, pero si mi líder solamente me pregunta por lo mismo y cómo vas con las metas y cómo va el proceso y no me dice cómo estás, te sientes bien, necesitas algo, hay algo que podamos hacer, yo no me voy a sentir cercana a él y por ende si algo sucede, tampoco se lo voy a compartir. Por eso es importante liderar con cercanía y aquí nos podemos apoyar mucho de la retroalimentación, sesiones 1 a 1, actividades que podamos hacer como equipo para saber inclusive como equipo si algo está sucediendo. Reconocer, que era algo que también hemos hablado durante toda esta sesión. No solamente podemos reconocer a través de a lo mejor muchas felicidades. Hay muchísimas maneras de reconocer y muchísimas cosas por las que podemos reconocer. Eso sí, siempre tener una base para este reconocimiento, porque no es como que le digamos, ay, quiero reconocer a Salma porque es muy buena persona. Eso no tiene una base, siempre hay que darle un objetivo al reconocimiento, pero tampoco dejarlo y nunca hacerlo. Pueden reconocer por un proyecto, por un nuevo aprendizaje, por alguna capacitación que se tomó, por alguna innovación que hizo a lo mejor en las herramientas que nadie más había hecho. Eso nos puede ayudar bastante a ser más cercanos. Temas de desarrollo. Y justo aquí hablábamos justo de algunos temas o posibles acciones de desarrollo, porque no simplemente es desarrollarme, capacitarme o tomar un curso, hay muchas maneras de desarrollarnos. Irnos hacia un nuevo proyecto en el que nunca habíamos estado, compartir información con alguien de un área diferente, estos procesos de mentoría, temas de semillero para que otras personas puedan avanzar y también se vale, ¿por qué no? El tema de los ascensos, en donde nosotros por eso esos a metas que hemos obtenido, pues lo llegamos a lograr. Y también dar un propósito. Todo esto alineado también nos ayuda a generar un propósito. Y ese propósito, el colaborador ya después lo va a alinear a un tema personal, porque recordemos que pues nosotros la mayoría del tiempo estamos trabajando y si ese propósito organizacional se alinea con mi propósito personal, va a ser muchísimo mayor el impacto y va a ser un ganar-ganar de la organización versus el colaborador. Entonces, todo esto son elementos que a lo mejor ya hemos escuchado, que inclusive algunos de nosotros ya hemos aplicado o aplicamos, y esto nos ayuda a saber cómo vamos, qué podemos hacer, qué más podemos integrar a lo que ya tenemos. Y aquí me gustaría hacerles otra pregunta que les vamos a estar compartiendo. Si mañana solo pudieran implementar una de estas 5 estrategias, ¿cuál de estas elegirían? Escucha y actúa, lidera con cercanía, reconoce, desarrolla o da propósito. Ok, por aquí vemos que ya están contestando y veo que estamos mayormente en liderar con cercanía, algunos en escucha y actúa y otros en dar propósito.
Igual por aquí nos están diciendo tener propósito, sentirse seguro, ser escuchado y sentirse seguro de lo que justo veníamos hablando. Ok, muy bien, vemos que hay bastante participación. Y en realidad, equipo, aquí es muy importante comentarles, cada uno de nosotros como área, como organización, siempre va a necesitar algo distinto. Cada quien vive pues circunstancias diferentes. Y también por eso el liderazgo nunca puede ser una receta. Claro que sí es una de las herramientas más importantes y la que más nos ayuda, pero esto tiene que venir acompañado de cada uno de los procesos que ya estuvimos hablando, porque tampoco se vale que el líder cargue con pues todo el proceso, pero sí es la persona que más nos ayuda y la que tiene mayor interacción con el colaborador. Entonces, como les comentaba en un inicio, desde nuestro puesto, ya sea como líder, como persona de recursos humanos, como compañero, poder ayudar en este proceso, porque todo esto no solamente nos puede llegar a impactar a nosotros, sino a nuestro equipo de trabajo. Muy bien, vamos a continuar con este proceso y justamente regresando un poquito a esto, les quiero compartir algunas herramientas que nos pueden ayudar, porque la tecnología no reemplaza al líder, eso es muy obvio. Lo único que hace es potenciar su impacto, porque no es lo mismo tener un equipo de trabajo con 3, 4 personas en las que yo puedo interactuar directamente, identificar, etcétera, a personas que ya tienen 15, 20 colaboradores y que ya en ese punto es un poco más complicado poder entablar conversaciones con cada uno, analizar qué es lo que está pasando. Eso nos llega a generar pues cierto desgaste si lo es que lo queremos hacer. ¿Y cómo podemos hacer justo para poder complementar con lo que estamos hablando? Primero a través de una comunicación centralizada, en donde todos estén comunicados, en donde no haya personas que falten y donde todos sepan qué es lo que está sucediendo, porque la comunicación es clave para cualquier tema, no solo de temas de renuncia silenciosa, temas de compromiso, clima laboral, etcétera. Reconocimientos, porque no es necesario reconocer todos los días a alguien, pero siempre es necesario motivarlo y reconocerlo por esos méritos que sí merece. Temas de onboarding, porque justo desde el primer día nosotros podemos identificar cómo es una organización, qué me depara de la organización y con procesos de onboarding bien establecidos desde antes de que la persona inicie, nos va a ayudar bastante a que todo su tramo o toda su trayectoria con nosotros sea positiva y sea la adecuada. Con encuestas, porque lo que les comentaba, ya teniendo muchísima gente, la realidad es que la objetividad que podemos llegar a tener puede llegar a permearse o puede llegar a desviarse por toda la información que nosotros tenemos que hacer. Este tema de encuestas, ya sea de clima, felicidad, las que ustedes necesiten, es importante aplicarlas porque les va a ayudar a obtener resultados más objetivos sin ese desgaste que pueda llevar a ver por tener grandes equipos de trabajo. El tema de desempeño siempre es importante y aquí no lo relacionemos solamente a temas de identificar a mis colaboradores top y low, quiénes son los mejores, quiénes son mis estrellas, no. También nos ayuda a identificar quiénes necesitan ayuda, cómo podemos ayudarlos, quiénes necesitan capacitaciones, quiénes necesitan un plan de desarrollo, quiénes inclusive podemos nosotros tomar en consideración para poder tener un avance dentro de su carrera profesional. Y todo esto siempre tiene que ir ligado a temas de análisis o analítica, en donde podamos ver esos resultados, podamos comparar meses con otros, porque también nos ayuda a tomar decisiones objetivas, ideales y que impacten de manera correcta en la organización. Y aquí este es un pequeño comercial, no les voy a mentir, y justamente todo esto que yo les estoy platicando está ligado con la plataforma de Book. Todo esto lo van a encontrar en un mismo proceso, en una misma plataforma, les va a ayudar a centralizar sus procesos y lo mejor de todo, a poder tomar decisiones. Entonces, justo aquí les dejo este pequeño comercial. Ya les compartió mi compañera Pau el código QR. Aquellos que ya cuentan con la plataforma, pues ya tienen algunas otras ideas de cómo poder sacarle provecho a este tema, pero no me voy a detener tanto aquí. Entonces, estas son algunas ideas de cómo hacerlo. Si ustedes de momento no tienen la herramienta, con que hagan un buen proceso de cada uno de estos temas es ideal para poder tener un proceso positivo. Muy bien, entonces con esto, ahora sí, vamos a regresar hacia Jorge. Y aquí les quiero compartir una muy, muy buena noticia y es que Jorge nunca presentó su renuncia. ¿Por qué? Porque alguien decidió escuchar antes de perderlo.
Y es que con todo esto que platicamos, su líder se acercó con Jorge y le digo, ¿qué tienes? Jorge justamente le compartió qué es lo que estaba pasando y con eso pudieron generar una estrategia que le ayudó a Jorge. Apoyaron con temas de liderazgo, Jorge se sintió escuchado y en este sentido también generaron estrategias de reconocimiento. Y es que aquí algo que debemos entender es que nuestros colaboradores no se van a quedar para siempre con nosotros. Esa es la realidad. Jorge en algún momento se va a ir de la organización y puede que eso pues sea bueno para él, pero nosotros al menos con todas esas estrategias que realizamos le dimos o le cambiamos el chip a Jorge, porque él sabe que estuvo en una organización que lo escuchó, que lo hizo sentir bien y a lo mejor la razón por la que se vaya no es por una renuncia, sino por un puesto más alto, por un proceso distinto, porque se desarrolló dentro de la organización y puede encontrar un cargo diferente al que tenía, pero la historia de Jorge cambió, porque entonces ya no dice me salí de la empresa porque me sentía mal, sino ya recorrí el camino que tenía que recorrer. Muchas gracias por todo, pero voy a continuar el camino. Y es ahí en donde nosotros debemos entender que si una persona se va, que también esperemos que la forma en la que se vaya sea positiva, que la manera en la que se despida de nosotros sea de una manera positiva y no a través de una renuncia por este tema de desconexión, frustración que tiende a suceder en las organizaciones. Y esto pasa en todos lados. Equipo, me gustaría saber justo hasta aquí cómo vamos, todo bien, tienen algunas dudas, algunas preguntas, por favor ayúdenme con una reacción para saber que de momento todo está correcto. Les prometo que justo ya vamos cerrando esta sesión, entonces muy atentos también a los siguientes puntos. Y bueno, aquí les dejo 3 ideas que me gustaría que se llevaran el día de hoy con todo esto que estuvimos platicando. La primera de ellas es que recordemos detectar las señales antes de juzgar los comportamientos. No todo lo que vemos es lo que nosotros interpretamos. Es importante analizar qué es lo que está pasando antes de juzgar. Conversar antes de asumir. Ya vimos que el conversar, el escuchar y actuar es muy importante, entonces hay que integrarlo siempre en todos nuestros procesos, con nuestros colaboradores directos y con las personas de nuestra organización. Y finalmente, construir experiencias donde las personas quieran quedarse y donde vean un propósito positivo y un ambiente también positivo. Entonces, esta semana van a tener una tareita y hablamos de martes a martes también para que tengan tiempo. Me gustaría que encuentren a su Jorge, ubíquenlo. Yo sé que con todo esto que platicamos ya se les vino a alguien a la cabeza, un compañero, una persona de su equipo de trabajo, alguien. Y justamente lo que me gustaría es que apliquemos todo lo que estuvimos conversando durante esta sesión para que vean cómo les funciona, qué sí necesitan, qué no necesitan, porque ahorita hicimos un análisis muy rápido, pero les prometo que todo esto les va a ayudar bastante. Con este equipo estoy terminando mi participación durante este webinar y me gustaría regresar contigo, Pau, para el siguiente punto. Súper, muchas gracias, Alma. Creo que nos compartiste información de muchísima utilidad. Veo aquí muchos aplausos, corazones, así que mil gracias por toda la explicación. Y bueno, este era el momento de realmente irnos con preguntas y respuestas, pero no veo ninguna pregunta en el chat. Al parecer todo estuvo clarísimo. No sé si alguien tenga alguna duda. Ahorita es el momento de ponerlo en el chat. Solo aquí nos pone si podemos compartir la grabación. Sí, vamos a compartir la grabación el día de mañana al correo que usaron para registrarse, entonces no se preocupen, van a poder tener toda esta información y pues bueno, si no hay dudas al respecto, nos vamos con la siguiente slide ya para cerrar. Bueno, los quiero invitar al siguiente webinar que vamos a tener. Este lo estamos organizando de la mano de Surex, uno de nuestros aliados. El tema de este siguiente webinar es sobre la NOM 035, de cómo logramos o cómo vamos del cumplimiento a hacerla una estrategia de bienestar. Va a estar súper interesante. Va a ser este 30 de julio a las 11 de la mañana y les dejamos aquí también el código QR por si se quieren inscribir. Y por otro lado, ya como último aviso o última invitación,
También les recordamos que tenemos nuestro Festival de Recursos Humanos más grande en la TAM. Este se va a llevar a cabo el 28 de octubre de este año en la textilera San Ángel, Ciudad de México. Y les tenemos un código para que puedan comprar su boleto con un descuentazo. Entonces, igual les dejamos aquí el código QR para conocer más acerca de la agenda de lo que va este súper evento que ya llevamos varios años realizándolo en Book. Y bueno, también les dejamos aquí el código de descuento que pueden utilizar para comprar su boleto lo antes posible. Entonces, muchas gracias a todos. Un gusto haberlos tenido el día de hoy y que tengan bonito día.